Hasta la fecha, España, con una extensión de 506.000 kilómetros cuadrados, es el cuarto país más grande de Europa. Comparte su frontera occidental con Portugal y sus fronteras septentrionales con Francia y Andorra. Además, España también controla las Islas Baleares en el Mediterráneo y las Islas Canarias en el Atlántico. Sin embargo, a principios del siglo XIX, España controlaba un área de 12 millones de kilómetros cuadrados que se extendía desde América del Norte hasta Argentina en América del Sur. Y no solo eso, sino que Filipinas en el este de Asia, a través del Océano Pacífico, también estaba bajo el control del Imperio Español. Ahora surge una pregunta: ¿cómo un país tan pequeño construyó un imperio tan vasto? ¿Y qué ocurrió para que en pocos años la primera y más rápida superpotencia mundial colapsara tan gravemente que su control se redujo a solo este país? Esta es la historia de uno de los ascensos al poder más notables y rápidos de cualquier nación en la historia humana, y cómo esta misma nación fue testigo de una caída rápida en tan solo unos años. En el video de hoy aprenderemos cómo España se convirtió en la primera superpotencia mundial y luego cómo el poderoso Imperio Español finalmente colapsó. Volvamos al siglo VIII, cuando esta península ibérica estaba bajo control musulmán y se conocía como Al-Ándalus. Los musulmanes gobernaron la península ibérica durante aproximadamente 800 años, y aunque este periodo estuvo marcado por un desarrollo significativo en la ciencia, la filosofía y la arquitectura, el imperio musulmán enfrentó continuamente la resistencia de los cristianos, conocida como la Reconquista. La Reconquista consistió en batallas que duraron siglos, donde los imperios cristianos circundantes intentaron expulsar a los musulmanes de la península ibérica. A finales del siglo XV, los cristianos habían recuperado el control del 90% de la España moderna, y el dominio musulmán se limitaba solo a Granada. En ese entonces, España estaba dividida en 3 reinos cristianos y 1 islámico. Luego, en 1469, para fortalecer el control cristiano y finalmente expulsar a los musulmanes de España, la reina Isabel del Reino de Castilla y el rey Fernando II de Aragón se casaron y juntos derrotaron a los ejércitos musulmanes en la batalla de Granada en 1492, tomando el control de toda España. Después de obtener el control total de España, estos reinos cristianos tuvieron la oportunidad de explorar el resto del mundo y beneficiarse de las nuevas rutas comerciales internacionales. El Imperio portugués ya había explorado gran parte del Océano Atlántico y la costa africana en busca de una ruta marítima más rápida y barata a las Indias orientales productoras de especias, rompiendo gradualmente el monopolio comercial del Imperio Otomano, porque en ese momento el Imperio Otomano controlaba todo el comercio entre Asia, el Medio Oriente y Europa. Fue durante este periodo que un explorador italiano llamado Cristóbal Colón propuso la idea al Imperio Español de que, si el mundo es redondo, entonces, en lugar de ir al sur de África para llegar a Asia, uno podría quizás también llegar a Asia yendo al oeste de Europa, y esto podría ser una ruta más corta. En ese momento, nadie sabía qué había al otro lado del Océano Atlántico. A la reina Isabel y al rey Fernando les gustó mucho la idea de Colón porque, al igual que el Imperio portugués, querían que el Imperio Español descubriera sus propias rutas comerciales lo antes posible. El 3 de agosto de 1492, Cristóbal Colón zarpó de la ciudad española de Palos de la Frontera con 3 pequeños barcos y después de 2 meses de viaje, descubrió una isla. Pensó que quizás había llegado a una isla en el este de Asia. Nombró a esta isla San Salvador y procedió a explorar más, cartografiando gran parte de las Bahamas, el norte de Cuba y la Española, antes de regresar a España en enero de 1493, con la noticia de que se habían descubierto tierras aún no reclamadas por ningún europeo. El rey y la reina quedaron más que entusiasmados con los descubrimientos y rápidamente enviaron a Colón nuevamente en 1493 en un segundo viaje, esta vez con 17 barcos. Esta vez, Colón descubrió todas las islas del Caribe, conoció a los locales allí y regresó a España en 1496. Luego, en 1498, Colón vino a
aquí por tercera vez. Esta vez descubrió Trinidad, Venezuela y el norte de América del Sur. Fue en este punto que Colón se dio cuenta de que había descubierto inadvertidamente un continente completamente desconocido. En 1502, Colón emprendió este viaje por cuarta y última vez. Esta vez descubrió países de América Central como Panamá, Jamaica, Honduras y Nicaragua, pero durante este periodo se enfermó gravemente y tuvo que regresar a España, donde falleció en 1506. Aunque Colón no pudo descubrir la ruta más corta de Europa a Asia, el descubrimiento de este nuevo continente causó un gran revuelo en todo el mundo, y los descubrimientos de Colón estaban destinados a cambiar la trayectoria del mundo entero. Estos descubrimientos también crearon un problema entre España y Portugal sobre quién controlaría esta nueva tierra. Para resolver esto, se firmó el Tratado de Tordesillas entre los dos imperios, según el cual el mundo fuera de Europa se dividió a lo largo de estas dos líneas. Toda el área coloreada de amarillo quedó bajo el control del Imperio Español, y la zona central quedó bajo el control del Imperio Portugués. Por eso, a pesar de estar en América del Sur, Brasil se convirtió en parte del Imperio Portugués. Y hoy en día, cuando se habla español en toda América del Sur, Brasil es el único país de América del Sur donde se habla portugués. Después de este tratado, el Imperio Español comenzó a establecer asentamientos permanentes en este nuevo continente. El primero fue la ciudad de Santo Domingo en la isla de la Española, y luego, gradualmente, hacia el año 1515, otras islas del Caribe y América Central también fueron habitadas por españoles que se establecieron allí, y Cuba se convirtió en la sede de este floreciente imperio español. Por otro lado, la exploración del resto de América continuó. Cuando los exploradores españoles llegaron a las islas de Yucatán, comenzaron a escuchar informes de un imperio rico y poderoso que se encontraba en algún lugar hacia el oeste, y para explorar esto, un explorador llamado Hernán Cortés desembarcó en la costa de México en 1518 con unos pocos compañeros. En ese momento, el poder nativo preeminente allí era el Imperio Azteca, que gobernaba gran parte de lo que hoy es el México moderno desde su capital, Tenochtitlán, una vasta ciudad construida sobre un lago y accesible solo por enormes calzadas artificiales. Después de continuas batallas durante 2 años, Hernán finalmente capturó Tenochtitlán en 1520. Esta es la misma ciudad que más tarde llegó a conocerse como la Ciudad de México. Sin embargo, aquí se estaba gestando un gran problema. Los españoles habían traído muchas enfermedades con ellos, a las cuales la gente local no tenía inmunidad, lo que estaba resultando en la muerte de millones. Ahora, justo cuando el Imperio Español había tomado el control del lado norte, recibieron noticias de que había muchas civilizaciones avanzadas similares a los aztecas en América del Sur también. En ese momento, toda el área a lo largo de la cordillera de los Andes, donde se encuentran hoy Perú, Ecuador y Bolivia, estaba gobernada por la civilización inca. En los siguientes 12 años, el Imperio Español también capturó toda esta área, y el mayor papel en su victoria aquí fue debido a las enfermedades que trajeron de Europa. Dado que la mayoría de la gente local murió a causa de estas enfermedades debido a la falta de inmunidad, quedaron muy pocas personas para luchar contra los españoles, lo que facilitó que los ejércitos invasores capturaran las ciudades. A finales de los años 1530, el Imperio Español había llevado toda esta área resaltada en amarillo bajo su control, pero el área donde se encuentran Estados Unidos y Canadá en América del Norte aún no había sido descubierta. Solo en 1539, un explorador español llamado Hernando de Soto cartografió gran parte de los territorios a través de Florida, Georgia y Texas, pero el Imperio Español no estableció oficialmente ninguna colonia allí. Mientras todo esto sucedía en América, al otro lado del Océano Pacífico, el explorador español Fernando de Magallanes descubrió estas islas en el este de Asia, conocidas hoy como Filipinas. Para los años 1570, el Imperio Español también había tomado el control total de Filipinas y ahora estaba atento a la geopolítica asiática. En el siglo XVI, el Imperio Español se expandía rápidamente y, en consecuencia, necesitaba más recursos y dinero, lo que los llevó a buscar agresivamente recursos en América del Sur. El Imperio Español encontró muchas minas de oro y plata en México, Bolivia y Perú, de las cuales se extraía oro y plata y se exportaban a España. A finales del siglo XVI, llegaba tanto oro a España desde América del Sur que se estaban quedando sin espacio de almacenamiento. El 80% del suministro mundial de oro y plata estaba yendo a España. Los recursos de América Latina
se estaban agotando severamente, y con la llegada de los españoles, estaba surgiendo una sociedad híbrida aquí. Un grupo de esta sociedad era la población mestiza, que básicamente eran aquellas personas que habían venido de España y se habían casado con mujeres locales y tenían hijos conocidos como mestizos. Otra clase eran los criollos, que eran hijos de padres españoles, pero nacidos en América. El tercer grupo eran los peninsulares, también conocidos como sangre pura, ya que eran personas cuyos padres eran españoles y nacieron en España, pero fueron enviados a América para gobernar. Ellos eran la clase élite gobernante. Para el siglo XVII estaba surgiendo un intenso conflicto entre estas tres clases. Los criollos y mestizos sentían que nadie debería venir de España a gobernar estas áreas y que los nacidos aquí deberían gobernar. Mientras estos problemas internos se gestaban, el Imperio Español también estaba bajo amenaza externa. En América del Norte, exploradores británicos y franceses estaban llegando y estableciendo sus colonias allí. De manera similar, Gran Bretaña también comenzó intentos de tomar el control de Jamaica y las restantes islas del Caribe del Imperio Español, y entre 1654 y 1660 se libraron múltiples guerras entre el Imperio Español y los británicos por el control de estas islas. En todo el siguiente siglo, el Imperio Español solo se expandió a California y Texas, estableciendo ciudades como Los Ángeles, San Diego y San Francisco. Luego, en 1808, el Imperio Español sufrió un golpe masivo cuando Napoleón atacó España y en un año tomó el control de todo el país. Aquí en América del Sur, la población criolla y mestiza vio una oportunidad para obtener la independencia del Imperio Español y se rebeló contra él. Entre 1808 y 1810 comenzaron las guerras de independencia en todas estas áreas. En 1816, Argentina fue el primer país en declarar su independencia, seguida por Chile en 1818 y Colombia en 1819. 2 años después, México también se independizó del control español y finalmente, en 1824, Perú declaró su independencia. Así que, literalmente, en tan solo 8 años, el Imperio Español de 400 años colapsó. A finales del siglo XIX, solo Cuba, Puerto Rico, algunas islas del Caribe y Filipinas permanecían bajo control español. Luego, en 1895, también comenzó la Guerra de Independencia en Cuba, y esta vez Estados Unidos también estuvo involucrado en esta guerra. Solo 3 años después, el Imperio Español se rindió y estos últimos países restantes también se liberaron del control español, después de gobernar la mitad del mundo durante 400 años y controlar el 80% del suministro mundial de oro. El poderoso Imperio Español colapsó y se redujo a solo esta pequeña isla que conocemos hoy como España. Así que esta fue la historia de España. Estamos trayendo videos similares relacionados con la historia y la caída de los grandes imperios mundiales. Y si les gustó esta idea, por favor háganoslo saber en los comentarios para que podamos crear más videos de este tipo. Estas son todas las fuentes que consultamos para este video. Esperamos sus comentarios, ya que el próximo video se basará en sus sugerencias. Cuídense.